Saludos a todos mis apreciados estudiantes. Soy Luz Estela Lescano, su tutora para el curso de Derecho Constitucional. Hoy daremos inicio al tema enfocándonos principalmente en lo que es la teoría del Estado y la teoría constitucional como componentes primordiales en que se basa esta área del derecho. Así que los animo a que sean muy responsables y constantes en este proceso de aprendizaje. Presten mucha atención a los diversos conceptos para que puedan ser entendidos e interiorizados por ustedes, teniendo siempre presente que yo como tutora de la materia estaré atenta a sus preguntas e inquietudes, resolviéndolas a tiempo para generar el aprendizaje significativo al que queremos llegar. Iniciemos entonces diciendo que para entender el funcionamiento de un Estado como persona jurídica es necesario comprender que éste depende de un ordenamiento jurídico basado principalmente en una constitución política como mecanismo para regular los derechos y deberes de sus habitantes, las relaciones entre la administración pública y sus administrados y otros estados, con el fin de cumplir y hacer cumplir los fines para los cuales fue establecida dicha Constitución. A continuación les mostraré un pequeño video donde se aprecia la realidad aumentada, donde vemos al fondo está el escudo de Colombia y encima vemos una familia. ¿Qué significa esto? Que el Estado colombiano está en la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos y de los deberes de todos los ciudadanos, permitiendo disfrutar de los derechos constitucionales establecidos para todos en este país, en Colombia. El propósito de este curso es dar a conocer al estudiante la forma en que está establecido y organizado nuestro Estado colombiano, partiendo de la teoría constitucional como marco de referencia del sistema jurídico, que regula las conductas ciudadanas, y finalizando en la teoría del Estado, donde se enfatizará en los sistemas de poderes públicos con sus límites y controles tanto intraorgánicos como interorgánicos. Dentro de los temas que veremos tendremos la teoría del Estado, basada en lo que son las formas de Estado, formas de gobierno y estructura básica del Estado. Como segundo bloque tendremos lo que es una teoría constitucional, donde veremos el preámbulo de la Constitución política, el concepto de poder, dividido entre poder constituyente primario y poder constituido, que está básicamente enfocado en los tres poderes públicos del Estado, lo que es la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial. Adicional a esto tendremos lo que son los límites y controles al poder constituido, es decir, a los tres poderes públicos del Estado. Veremos una conceptualización, que es derecho constitucional. Es la rama del derecho encargada de analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen al Estado. Su objeto de estudio es la forma de gobierno y la regulación de los poderes públicos, tanto en su relación con los ciudadanos como entre sus distintos órganos. A continuación hay un pequeño video donde se explica claramente qué es el derecho constitucional, una teoría de Estado y un derecho y una teoría constitucional, pero les dejo la tarea, queridos estudiantes, para que por favor la lean, la escuchen en su casa y la interioricen todos sus conceptos. En la teoría del Estado hablaremos de las formas de Estado. Para entender qué es la forma de Estado, esta se refiere a la manera en que se organizan los poderes del Estado, manera en que se disponen los elementos del Estado, es decir, el territorio, la población y el poder, tanto en su parte administrativa para poder satisfacer los fines del Estado. Dentro de lo que es la forma de Estado tenemos Estado de Derecho, Estado Social de Derecho, el Estado Unitario, el Estado Federal y las confederaciones. Cada una de ellas tiene unas características que las identifican y las diferencian de las demás. Dentro de lo que son las formas de gobierno, tenemos que las formas de gobierno o régimen político se refieren a la manera en que se relacionan gobernantes y gobernados, a la manera en que los gobernados llevan las demandas al Estado para que éste satisfaga sus necesidades. Dentro de estas formas de gobierno tenemos el autocrático o monárquico, absolutista o despótico, el parlamentario, el republicano, el parlamentarista, presidencialista, el semipresidencialista y el democrático. Hablemos ahora de la estructura del Estado, la estructura básica. Hablamos de un poder constituyente y un poder constituido. Decimos que el poder constituyente está en el preámbulo de la Constitución, donde nos dice que el pueblo colombiano, representado por la Asamblea Nacional Constituyente, decreta, sanciona y promulga la Constitución política. Tenemos que el poder constituyente primario está establecido
en el artículo 3 de la Constitución Política de Colombia, que dice: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Tenemos el poder constituido, que está establecido por los poderes públicos del Estado. Estos poderes públicos del Estado están consagrados en el artículo 113 de la Constitución Política, que dice: son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que la integran, existen otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Las ramas del poder público, ¿por quiénes están conformadas? Tenemos que están conformadas por la rama ejecutiva, la legislativa, la judicial y los órganos autónomos. Cada una de ellas tiene unas funciones establecidas constitucionalmente. El Poder Ejecutivo está dividido a nivel nacional por el presidente, vicepresidente, ministros y directores de departamentos administrativos elegidos por un periodo de 4 años. A nivel departamental y municipal están distribuidos entre los que son los gobernadores, los alcaldes, los superintendentes y los directores de establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado. El Poder Legislativo es quien hace las leyes en Colombia. Está básicamente conformado por el Senado y la Cámara de Representantes. Todos estos son elegidos por un periodo de 4 años. Sus requisitos son ser colombiano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, para ser senador tener más de 30 años de edad a la fecha de elección, y para ser representante de la Cámara tener más de 25 años de edad en la fecha de elección. El Poder Judicial está conformado por lo que es la jurisdicción constitucional, donde su máxima autoridad es la Corte Constitucional. Tenemos la jurisdicción contencioso-administrativa, donde su máxima autoridad es el Consejo de Estado. La jurisdicción ordinaria, su máxima autoridad es la Corte Suprema de Justicia. Tenemos las jurisdicciones especiales conformadas por los jueces de paz y los jueces indígenas. Y tenemos además la Fiscalía General de la Nación, que es la encargada de investigar y sancionar las conductas punibles de todos los residentes en nuestro territorio colombiano. Los órganos autónomos están conformados por la Contraloría General de la República, que adelanta procesos de responsabilidad fiscal, es decir, de los dineros del Estado. Y tenemos el Ministerio Público, conformado por el Procurador General de la Nación, los personeros municipales y el Defensor del Pueblo. La función principal del Procurador General de la Nación es garantizar los derechos humanos y controlar la conducta oficial que esté dentro de los parámetros establecidos por la ley. Tenemos entonces, entre los límites y controles al poder, tenemos unos límites establecidos mediante definición de funciones, responsabilidades y competencias para cada uno de los órganos del poder público en la Constitución Política de Colombia. Dentro de los controles tenemos un control intraorgánico, que es ejercido al interior de cada poder público. Este generalmente es ejecutado por las oficinas de control interno. Tenemos los controles interorgánicos, que son realizados entre cada uno de los órganos. Vamos como actividad práctica a realizar un estudio de casos. Aquí están 3 casos que se exponen para cada uno de ustedes, donde deben analizar y responder mediante un documento de Word a qué tipo de control pertenece cada una de ellas y entre qué poderes públicos se ejecutan. Deberá montar a la plataforma del curso en el recurso de seguimiento y evaluación con un plazo máximo de entrega el 23 de julio a las 11:59 de la noche. En estas ayudas está toda la información sobre los tipos de controles interorgánicos y cómo se controlan cada uno de ellos. En conclusión, tenemos que el Estado ha sido determinado constitucionalmente como la suma de 3 elementos: población, territorio y soberanía, entendiéndose estos como el conjunto de personas que habitan un espacio físico, sometidos a una autoridad que actúa en beneficio de una población. De estos 3 elementos enfatizamos en el concepto de soberanía, la cual está establecida en el artículo 3 de la Constitución Política de Colombia. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público, lo que indica que la soberanía es ejercida por el pueblo de manera directa, mediante la posibilidad de ser elegido o de elegir o de representar iniciativas ante el Estado, o mediante sus representantes, quienes son elegidos por el pueblo, en virtud de lo cual el pueblo delega al Estado el poder para mandar sobre su territorio e interactuar con otros estados. Para que se dé la interacción entre población, territorio y soberanía,
Es necesario el establecimiento de un ordenamiento jurídico con reglas específicas, es decir, debe existir normas, autoridad y subordinados, determinando competencias y medios de control tanto intraorgánicos como interorgánicos. Acá tenemos los referentes bibliográficos con los cuales nos basamos para realizar esta presentación, y tenemos también los créditos. La presentación fue elaborada por mí. Doy los créditos también al señor Diego Alejandro Rusi, quien realizó la diagramación, y al expositor Juan Esteban Arango. Mil gracias por su atención y hasta pronto.